Hola chicos, para ejemplificar otro sistema en serie, vamos a tomar este intercambiador de calor, el cual el fluido del proceso está siendo calentado por medio de la condensación de un vapor que está entrando por la coraza y sale como condensado del mismo. Vamos a ver que del fluido del proceso vamos a tener el flujo másico, la temperatura de entrada y la temperatura de salida como variables dinámicas. Y vamos a ver que este lazo de control, o estamos observando, va a generar la variable de medición, esa variable de salida, y el controlador de temperatura va a enviar una señal neumática hacia una válvula para que regule el flujo que tenemos acá, el flujo de vapor. Aunque solo vamos a reescribir como WV del tiempo. Entonces vamos a ver que la masa de vapor es la manipulada. Entonces vamos a decir que la densidad, el delta H de vaporización, el Cp, los coeficientes de transferencia de calor y el área de transferencia son variables constantes en este intercambiador de calor. Entonces si miramos nosotros, si hacemos un zoom, prácticamente entre el área de transferencia, que sería la pared de las tuberías del intercambiador de calor, vamos a ver una película y otra en la coraza, una película en la coraza que sería el vapor o el condensado, que estaría en la coraza, y en la tubería una película que sería del fluido del proceso. Por dentro de los tubos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros vamos a ver que el vapor va a tener la forma de poder transferir energía, pero a través de la pared o la interfase, y esa interfase también puede intercambiar pequeños flujos de calor por medio de la transferencia que se da acá. Entonces vamos a nosotros a analizar que esto se trata de un sistema en serie, y como la transferencia de calor neta o absorbida no solo se queda la del vapor hacia el fluido del proceso, sino que se va a quedar parte perdida en la pared del intercambiador y algo en la película, vamos a decir que este sistema en serie es interactivo también. Se trata de un balance de energía, entonces vamos a hacer un balance de energía. Vamos a usar la técnica de la diferencial finita y lo vamos a hacer para el fluido adentro de los tubos. Entonces vamos a decir energía acumulada igual a energía de entrada de energía por flujo menos salida de energía por flujo. Vamos a tener una tasa de energía ganada, menos una tasa de energía perdida. Como nosotros estamos analizando el fluido de trabajo o del proceso, vamos a ver que ese fluido netamente solo gana energía. Por lo tanto, la energía perdida se va a volver cero. Y usando el diferencial total, tenemos la derivada de la energía con respecto al tiempo, igual a la tasa de energía que entra, menos la tasa de energía que sale, más la tasa de energía que gana. Hacemos unas diferencias físico-químicas teniendo en cuenta esto. Vamos a ver nosotros acá que el flujo másico del proceso iba variando en el tiempo. Pero nosotros también vamos a ver que la acumulación o la derivada de la masa con respecto al tiempo se va a volver cero. Pero no obstante, nosotros teníamos que no va a haber acumulación dentro del intercambiador, pero que ese flujo másico de entrada y salida,
en este caso de entrada y salida, va a ser el mismo, pero va a estar de manera dinámica, es decir, que va a variar a través del tiempo, sin afectar mucho la acumulación del sistema porque va a ser cero. Por lo tanto, entonces nosotros, con las definiciones físico-químicas, vamos a tener la masa por el Cp, que son constantes, por la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo, ya que el mezclado es perfecto. Y vamos a tener el flujo másico de entrada, que va a ser el mismo, es una variable del tiempo, por el Cp, por la temperatura de entrada, que es una temperatura del tiempo, menos la temperatura de referencia, menos el flujo másico, que es una variable de tiempo, ya dijimos, por Cp, por la temperatura de salida, que es dinámica, menos esa temperatura de referencia. Y esa tasa de energía ganada la podemos ver como una tasa de energía ganada en forma de calor, pero lo que va a absorber de calor es la parte de los tubos, prácticamente es una energía por el coeficiente de transferencia global, el área de transferencia y la temperatura del vapor, que la vamos a poner dinámica, menos la temperatura de salida. Y ese sería nuestro balance. Si nosotros simplificamos un poco, podemos simplificar un poco para eliminar esa temperatura de referencia. Vamos a tener mCp derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo, flujo másico en el tiempo por Cp por la temperatura de entrada en el tiempo menos la temperatura de salida del tiempo más coeficiente de transferencia, área de transferencia, por temperatura del vapor en el tiempo menos temperatura de salida. ¿Qué pasa acá en este modelo matemático? Podemos ver nosotros que este flujo másico genera una multiplicación a otra variable dinámica, haciéndolo un sistema no lineal. Y ese sistema lineal nosotros vamos a tener una función que va a ser igual a flujo másico por temperatura. ¿Por qué la voy a dejar así? Porque esta temperatura puede expresarse como temperatura de salida o de entrada. Entonces con eso vamos a generar la linealización de esa función. Linealizamos flujo másico por temperatura en estado estable más la parcial de la función con respecto a flujo másico evaluado en flujo másico y temperatura, ambas en estado estable, y como hacemos la derivada de este, lo multiplicamos por la linealización del mismo. Flujo másico menos flujo másico de estado estable, más la parcial de la función con respecto a la temperatura evaluada en flujo másico y temperatura de estado estable, multiplicado esta misma por su temperatura menos temperatura de estado estable. Haciendo estas derivadas parciales, me queda esta función ya linealizada. La derivada de la función con respecto al flujo másico me queda la temperatura de estado estable menos la linealización de la masa, y en el otro caso la derivada de f con respecto a temperatura me queda flujo másico de estado estable menos la diferencia de las temperaturas en estado estable. ¿Qué hago ahora con la linealización de Taylor? Ya linealizo el sistema con una linealización usando serie de Taylor, y con esto yo lo que puedo hacer es sustituir en mi modelo matemático para que mi modelo matemático quede linealizado. Ahora, si miran, el Cp era una constante, saco el Cp de esa constante, abro corchete y me queda la multiplicación de la masa por la temperatura de entrada. Entonces, abro corchete, paréntesis, digo, flujo másico de estado estable, temperatura de entrada de estado estable, más temperatura de entrada de estado estable, la diferencia de los flujos másicos, más flujo másico de estado estable y las diferencias de las temperaturas de entrada menos la temperatura de entrada de estado estable. Cierro mi paréntesis y pongo el menos
que sería el menos por el flujo másico por la temperatura de salida. Entonces tengo flujo másico, temperatura de salida de estado estable, más temperatura de salida de estado estable, la resta del flujo másico. Me voy un poco a la derecha, más flujo másico de estado estable y la diferencia de las temperaturas de salida de estado estable. Cierro paréntesis y cierro mi corchete y al final le sumo la energía ganada que la había ganado con este coeficiente de transferencia. Temperatura del vapor menos temperatura de salida. Ahora que ya tengo mi modelo matemático linealizado, voy a trabajar mi balance en estado estacionario para definir mis variables de desviación. En esta primera parte, este término baja como estado estable porque es una constante, más temperatura de entrada por este se transforma en estado estable, menos la de estado estable, la masa, más, ya tenemos este, bajo este, más flujo másico, temperatura de estado estable, menos temperatura de entrada de estado estable, menos, ahora voy con el otro término de salida, sería este, más temperatura de estado estable, flujo másico de estado estable, menos flujo másico de estado estable, más flujo másico. Y este término voy con este de estado estable, temperatura de salida de estado estable, temperatura de salida de estado estable. Y cierro estos paréntesis, corchete, y tengo más coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura de vapor de estado estable, menos temperatura de salida de estado estable. Ya tengo entonces mi modelo matemático linealizado y mi balance de estado estable. ¿Qué hago? Hago la resta para definir nuestras variables de desviación y lo primero que tengo es MCP, la derivada de la temperatura de salida menos la temperatura de salida de estado estable, que ya hemos explicado por qué hacemos esto, igual al CP. Y si yo resto este menos este, se van a cancelar porque es una constante, más 0, más temperatura de estado estable, masa de estado estable, menos B, más flujo másico menos flujo másico de estado estable. Y si miramos acá tenemos una resta de los flujos másicos de estado estable. Todo este componente se hace 0 y este término menos este, que sería este menos 0, me da el mismo término. Eso va a pasar también con estas temperaturas, que solo voy a escribir el término que está en el modelo matemático. Después tengo, voy a cerrar paréntesis aquí, menos, si tengo este término y este, se cancelan, dándome 0, este y este término de flujo másico se hace 0 y este de temperaturas también, dejándome solo el término del modelo matemático. Cierro paréntesis, corchete y sumo el coeficiente de transferencia, el área de transferencia, temperatura de vapor menos temperatura de vapor de estado estable menos temperatura de salida menos temperatura de salida de estado estable. Cierro. Con esto yo voy a poder definir mis variables de desviación y defino la temperatura de salida. Defino mi temperatura de salida asterisco como temperatura de salida menos temperatura de salida de estado estable. La temperatura de entrada asterisco como la temperatura de entrada menos la temperatura de entrada de estado estable. El flujo másico asterisco como flujo másico menos flujo másico estado estable. Y la temperatura de vapor asterisco como temperatura de vapor menos temperatura de vapor de estado estable. Ya definidas mis 4 variables de desviación, paso a colocar mi modelo matemático lineal y linealizado en el error. La derivada de la temperatura asterisco del tiempo
igual al CP por prácticamente temperatura de entrada de estado estable por flujo másico asterisco más flujo másico de estado estable por temperatura de entrada asterisco menos temperatura de salida de estado estable por flujo másico asterisco menos flujo másico de estado estable por temperatura de salida asterisco. Es todo esto multiplicado por el CP más coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor asterisco menos temperatura de salida asterisco. ¿Qué podemos hacer acá? Unos agrupamientos matemáticos. En términos semejantes, yo dejando la masa, el CP, por la derivada de la temperatura de salida asterisco con respecto al tiempo, yo puedo agrupar este término de flujo másico con este y tenemos prácticamente temperatura de entrada de estado estable menos temperatura de entrada de salida de estado estable por CP flujo másico asterisco. Tenemos más flujo másico de estado estable, que sería esta con esta, por CP por temperatura de entrada asterisco menos temperatura de salida asterisco. Y copiamos prácticamente el área de transferencia por el coeficiente de transferencia, temperatura del vapor menos temperatura de salida asterisco. Ya linealizado y agrupado podemos hacer transformación del dominio usando transformada de Laplace. Lo que vamos a tener es masa por CP S por temperatura 0 asterisco igual a la diferencia de las temperaturas de estado estable, por CP por flujo másico asterisco de S más flujo másico de estado estable CP por cada una de las temperaturas asterisco de S. Y por último, más el coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor asterisco de S menos temperatura asterisco de S. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reordeno mi transformación para que me quede en términos de una función de transferencia. Entonces paso todas mis salidas al lado izquierdo. Entonces yo voy a tener MCP entre flujo másico de estado estable CP más coeficiente de transferencia, área de transferencia S más 1. Todo eso multiplicado por la temperatura asterisco de S igual a temperatura de entrada de estado estable, temperatura de salida de estado estable por CP entre flujo másico CP por el coeficiente de transferencia, área de transferencia por flujo másico asterisco de S más flujo másico por CP de estado estable, flujo másico de estado estable por CP por coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura de entrada, asterisco de S, más coeficiente de transferencia de calor, área de transferencia, sobre flujo másico CP, más coeficiente de transferencia, área de transferencia, por temperatura de vapor asterisco. ¿Qué va a pasar? Yo ya sé que esto lo puedo definir como la constante de tiempo 1 y a estas que serían ganancias de estado estable como K1, K2 y K3. Reescribo mi función de transferencia que va a quedar como una superposición que sería la temperatura asterisco de salida igual a K1 sobre Tau1 S más 1 por el flujo másico asterisco de S más K2 sobre Tau2 S más 1 por la temperatura de entrada asterisco de S más K3, acá es K3, le puse también K2,
sobre K3 más K3 sobre tau 1 S más 1 por la temperatura de vapor asterisco de S. Ahora, si nos vamos a revisar nosotros nuestro PID que teníamos inicialmente, vamos a ver que el PID nos indica que una de las variables de entrada que van a ser manipuladas va a ser el flujo másico del vapor. Y nosotros en la función de transferencia que acabamos de generar, lo que tenemos es que las entradas son entrada el flujo másico del fluido del proceso, la temperatura de salida del fluido del proceso, de entrada del fluido del proceso, y no tenemos todavía el flujo másico, lo que tenemos es la temperatura del vapor, que es una variable dinámica. Entonces, todavía no tenemos nuestra función de transferencia como la queremos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿O qué deberíamos de hacer? Nosotros, como vimos la resistencia acá y la analizamos, ahora, para poder hacer eso, vamos a analizar nuestra pared o hacer un balance de energía en la pared del intercambiador de calor. Hacemos ese balance de energía en la interfase o en la pared del intercambiador. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos la pared. Ya habíamos dicho, la pared va a ganar una tasa de calor, pero dada por el flujo másico del vapor y para ser congruente por el delta H de vaporización. Y él va a perder una tasa de calor hacia el fluido de trabajo, una tasa de calor, pero como un coeficiente de transferencia, área de transferencia, T del vapor menos T de salida. Es decir, ese sería nuestro balance. Prácticamente nosotros vamos a tener material, esto es un balance de energía, vamos a tener energía acumulada, entrada de energía por flujo, menos salida de energía por flujo, más energía ganada, menos energía perdida. Entonces, vamos a ver que si es en la pared, donde estamos haciendo nuestro balance de energía como frontera, vamos a ver que a través de la pared no hay ni entrada de flujo ni salida de flujo de energía. Y nuestro diferencial en diferencias finitas de nuestro infinitesimales de nuestro modelo matemático nos va a quedar la derivada de la energía con respecto al tiempo, tasa de energía que gana, menos tasa de energía que pierde. Haciendo definiciones físico-químicas, tenemos la masa del metal de la pared por el Cp de la pared, que sería la masa del metal por Cp del metal, y vamos a tener la derivada con respecto al tiempo. En este caso sería la temperatura del metal, pero vamos a asumir, cosa que ya sabemos por la resistencia, a asumir que la temperatura del vapor es la misma temperatura del metal, del intercambiador de calor. Y vamos a tener la ganancia de energía como flujo másico del vapor, que es el que varía en el tiempo, delta H de vaporización, menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor que varía con el tiempo, menos temperatura de salida que varía con el tiempo. Y tenemos nuestro modelo matemático lineal, y ahora hay que hacer el estado estacionario para linealizarlo en el error. Flujo másico del vapor de estado estable, delta H de vaporización, menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor de estado estable menos temperatura de salida de estado estable. Entonces nuestras variables de linealización al momento de hacer modelo matemático menos estado estable nos queda
masa del metal, Cp del metal, derivada de la temperatura del vapor menos temperatura del vapor de estado estable con respecto al tiempo, delta H de vaporización por flujo másico menos flujo másico del vapor de estado estable, menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor menos temperatura del vapor de estado estable, menos temperatura de salida menos temperatura de salida de estado estable. Entonces defino mis variables de desviación, que en este caso sería el flujo másico asterisco del vapor, sería flujo másico del vapor menos flujo másico del vapor de estado estable, temperatura del vapor asterisco, que ya la habíamos definido como temperatura de vapor de estado estable, y la temperatura de salida del fluido, que también la habíamos definido, que va a ser temperatura de salida menos temperatura de salida de estado estable. Sustituimos esas variables en nuestro modelo matemático, derivada de la temperatura del vapor asterisco con respecto al tiempo, flujo másico del vapor asterisco por el delta H de vaporización, menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor asterisco menos temperatura de salida asterisco. Aplico transformada de Laplace para cambiar el dominio. Cambio el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia de Laplace y me queda msp del metal por S por la temperatura del vapor asterisco de S igual al delta H de vaporización por el flujo másico asterisco de S del vapor menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, temperatura del vapor asterisco menos temperatura de salida asterisco de S. Acá me hizo falta que ahora es función de S, la temperatura del vapor. Y haciendo reordenamientos algebraicos vamos a obtener nuestra función de transferencia. Dividido entre el coeficiente de transferencia, área de transferencia, S más 1, temperatura de vapor asterisco de S igual a delta H de vaporización, entre coeficiente de transferencia, área de transferencia, por flujo másico de vapor, menos coeficiente de transferencia, área de transferencia, por la temperatura asterisco de salida. Acá nos van a quedar una superposición de variables, teniendo en cuenta que este es la constante de tiempo 2, le voy a poner, ya que se trata de otro balance, a este le voy a poner K. Bueno, acá tengo un error. Si dividí este coeficiente de transferencia de calor en ambos lados, este se me quedó como 1, entonces acá solo me va a quedar menos temperatura asterisco de S. Y a esta la defino como ganancia del sistema, como iba hasta K3, lo voy a definir como K4. Entonces, yo lo que tengo prácticamente acá va a ser temperatura asterisco del vapor de S igual a K4, flujo másico del vapor asterisco de S entre tau 2, S más 1, más 1 sobre tau 2, S más 1, por la temperatura asterisco de salida de S. Es decir, que ya tengo mi función para la T de vapor. Entonces, viendo la función de transferencia número 1 que tengo acá, combino los balances, me queda entonces temperatura de salida asterisco de S igual a K1 sobre tau 1, S más 1, flujo másico asterisco de S, que este es del fluido del proceso, más K2, tau 1, S más 1, pues tau 1, por temperatura de entrada asterisco de S, más K3,
Tao 1, S más 1, y todo esto multiplicado por el balance de la función de transferencia del balance que hicimos en la pared, que sería Tao 4, Tao 2, S más 1, por flujo másico del vapor asterisco de S menos K1 sobre Tao 2, S más 1, por temperatura asterisco de S. Ya tengo mi entrada, la que yo necesitaba, que era la variable manipulada, pero este que es variable de salida tiene que pasar al otro lado y reordenarse. Entonces yo prácticamente lo que voy a tener acá es 1 más 1 sobre Tao 2, S más 1, por, voy a tener, haciendo el reordenamiento, yo voy a tener 1 menos K3 por Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1. Y todo esto multiplicado por la temperatura de salida asterisco de S, esto igual a K1, Tao 1, S más 1, por el flujo másico asterisco de S, más K2, Tao 1, S más 1, por la temperatura de entrada asterisco de S, más K3 por K4, Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1, por el flujo másico del vapor asterisco de S. Voy a ir un poco a la derecha, asterisco de S. ¿Y qué hago yo ahora? Tengo que terminar el reordenamiento que tengo, y si miro, este puede escribirse como Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1, menos K3 sobre Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1. O sea, al pasarlo al otro lado, el numerador a dividir y el denominador a multiplicar, lo que vamos a tener como función de transferencia es temperatura de salida asterisco de S va a ser igual a K1 sobre el K1 multiplicado por Tao 2, S más 1, sobre Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1, menos K3. Esto multiplicado por la entrada, flujo másico de fluido de proceso de S, más K2 por Tao 2, S más 1, sobre Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1, menos K3, y esto multiplicado por la temperatura de entrada asterisco de S del fluido del proceso. Y acá sería más K3, K4 sobre Tao 1, S más 1, por Tao 2, S más 1, menos K3. Y esto multiplicado por el flujo másico asterisco de vapor de S. Entonces ya tengo mi variable manipulada y mis variables de entrada, que estas son variables de perturbación. Y esta sería mi función de transferencia para el intercambiador de calor que acabamos de definir.